Clave 5. El vocabulario. La importancia del vocabulario. Aprender vocabulario todos los días es una de las cosas más importantes que puedes hacer para aprender un idioma. Puedes empezar cuando quieras, pero la adquisición del vocabulario no termina nunca. Tener un amplio vocabulario te ayuda a leer, a escribir, a escuchar y a hablar. Si hay una palabra en la frase que no entiendes, quizá la puedes adivinar. Pero si hay 5 palabras nuevas, es mucho más difícil adivinarlas todas simultáneamente. Puedes entender del contexto lo que se dice, pero después de hablar con mucha gente que dice entender más o menos, estoy convencido de que sería mejor entender más, y punto. Para entender más, conviene saber el vocabulario de antemano y no tener que adivinar lo que significa. Las dificultades de aprender el vocabulario. Un buen diccionario del inglés puede contener de 100.000 a 250.000 palabras. Si consideramos el hecho de que haya diccionarios especializados para ingenieros, médicos, etc., cada uno con miles de palabras más, la cosa se vuelve muy complicada de verdad. Hablamos de hasta 1 millón. Hasta 1 millón. Es un número enorme que marea al estudiante, pero la buena noticia es que nadie ni los nativos sabe todas estas palabras. Realmente, no hace falta. Trataré el tema de cuánto vocabulario necesitas en la segunda parte del libro, pero de momento tranquilízate. El número de palabras que deberías aprender es mucho menor. El inglés tiene muchas palabras cortas, de una sola sílaba. Las palabras más largas suelen ser parecidas al español, así que no son muy difíciles de aprender. Lo más complicado, de hecho, suele ser llegar a entender que la pronunciación de las palabras es muy distinto de cómo se escriben. Los angloparlantes nativos tienen muchos problemas con la ortografía. Hemos oído las palabras muchas veces, pero no está nada claro cómo se escriben, créeme. Me gustaría tener un idioma con una ortografía más regular, pero así son las cosas. Hay que memorizar cómo se escribe y aprender la pronunciación aparte. Los verbos son otro tema algo más complicado. Raras veces hay una traducción fácil y directa para los verbos más importantes. Sabemos, por ejemplo, que el verbo tomar se traduce por take, pero para decir tomar un café tenemos que decir have a coffee o drink a coffee. El double take no funciona con una bebida. En cambio, sí funciona para un medicamento o un autobús, entre otras cosas. I take my medicine every morning. She always takes the bus to work. Otro aspecto más complicado del vocabulario es aprender los phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos que con una preposición o partícula cambian de significado. Unos ejemplos con el verbo get. Get igual a conseguir, comprar, recibir. Get on igual a subirse a un tren o autobús, llevarse bien con alguien, hacer progreso. Get over igual a superar una enfermedad o un trauma psicológico. Get around igual a moverse por la ciudad, ir a donde tienes que ir. Get up igual a levantarse. En fin. Él merece tu atención y es más complicado que simplemente memorizar listas. La práctica, con unos cálculos, podemos ver qué hace falta para llegar a tener un vocabulario adecuado. Si aprendes 5 palabras al día al final del año tendrás alrededor de 1800 nuevas palabras en tu vocabulario. No está nada mal. Nuevos estudiantes del inglés, de todos modos, van a encontrar a más que 5 palabras nuevas al día y deberían poner la barra un poco más alta. Si uno aprende 10 palabras al día, en un año tiene más de 3000. Estoy suponiendo que tomes unos días de descanso por ahí. Pero 3000 palabras en un año sería fenomenal. Tu cerebro está muy bien diseñado para este tipo de reto, así que no te preocupes. Puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo aprender el vocabulario? Una muy buena manera de hacerlo pasivamente es leyendo, como mencioné antes. Pero para hacerlo más activamente, conviene hacerte listas con ejemplos para repetir y practicar. Para que algo entre en tu memoria a largo plazo, tienes que verlo /diagonal escucharlo alrededor de 7 veces. Así que conviene repetir las palabras a lo largo de varios días o semanas.
repasa, repasa y repasa otra vez, hasta que te salga la palabra sin pensar. Cuando estás leyendo, apunta en una lista las palabras nuevas que te encuentres. Luego escribes una definición y un ejemplo del uso. Imagina que una de las palabras que quieres aprender hoy es fashionable. Podrías escribir algo así: a fashionable shirt. Fashionable igual a que está de moda, adjetivo. Your clothes aren't very fashionable. Ayuda a tenerlo en contexto, para asociarlo mejor con otras cosas. También ayuda mucho concentrarte, cerrar los ojos y escribir la palabra en una pizarra mental. En otras palabras, visualizar cómo se escribe la palabra y a la vez escuchar en tu cabeza cómo se pronuncia. Cuanto más concentración pones, mejor aprenderás el vocabulario. Así que tienes una lista de 5 o 10 palabras para aprender. Las aprendes hoy, mirándolas y repitiéndolas unas veces a lo largo del día. Mañana tomas unos minutos para repasarlas antes de hacer tu nueva lista de vocabulario. Por ejemplo, al final de la semana, las miras otra vez, y un par de veces, más antes de terminar el mes. Muchos de mis estudiantes hacen una tarjeta para cada palabra, y van practicando así. En inglés las llamamos flashcards. También hay aplicaciones para el ordenador o el móvil que hacen tarjetas virtuales. La repetición es la clave para aprender las palabras, no se aprenden con verlas. Una vez. No hace falta mencionar que sería mejor aprender vocabulario útil, las palabras que se usan todos los días. Si tu trabajo consiste en cuidar morsas en el zoo, puedes aprender que la palabra en inglés para una morsa es walrus. Pero si no tienes una morsa en tu vida, probablemente no hace falta aprender la palabra. Busca una lista de palabras frecuentes en Internet y trabaja con ella. En la tercera parte del libro, presento unas listas de vocabulario básico para empezar. Por supuesto, aprender vocabulario significa que tienes que reconocer la palabra tanto en escrito como cuando la oyes. Reconocer una palabra escrita y reconocer el sonido son dos habilidades totalmente distintas en el inglés. También necesitas estar cómodo con distintos significados de la misma palabra. Can puede ser amable, un adjetivo, y también puede ser tipo o clase, un sustantivo. What kind of music do you like? Es muy distinto, que es a very kind man. Y tienes que entender que en el inglés usamos muchos phrasal verbs y construcciones que no se traducen muy bien. En general, no se puede traducir literalmente.